Dios le bendiga de una manera especial. Estamos contentos que Dios nos permite estar en su casa una vez más para contemplar su hermosura, para inquirir en su presencia. Esta noche vamos a seguir los estudios que hemos dado estas últimas semanas sobre el libro de los Efesios. Y primero que todo vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirige en esta noche y sea su Espíritu Santo quien se glorifique de manera especial. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra. Te damos alabanza, Padre, te reconocemos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Dios mío, en esta hora clamamos a ti para que sea tu Espíritu Santo quien nos hable de manera especial en esta noche. Que tú me uses para gloria y honra de tu nombre, Señor. Porque todo lo que hacemos es para ti, Señor, y por ti. Padre, para darte gloria y honra. Que esta palabra preciosa en esta noche, que este estudio bíblico, Señor, llegue a las vidas que lo necesitan. Que tu palabra no retorne vacía, Padre amado, sino que haga para lo que tú le envías. Para que toda gloria y honra sea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina y viene pronto. Amén y amén. Pues bien, en esta noche vamos a seguir en el libro de los Efesios. Los últimos 3 jueves hemos hablado de la carta de los Efesios. Sabemos ya que es el apóstol Pablo quien escribe esta carta y él la escribe desde su encarcelamiento en Roma. El objetivo de esta noche, vamos a hablar sobre el tema el misterio de la salvación. Y vamos a tocar unos cuantos versículos bíblicos, entendiendo que es posible que el tiempo no nos dé en esta noche para hablar de todo este estudio. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en esta noche. Si el tiempo no nos da para no correr correr en estos capítulos, en estos versículos bíblicos, vamos a introducir a la carta de los Efesios. Vamos a tocar unos cuantos versos, capítulos de la Biblia. Y luego, si Dios lo permite, pues terminaremos con este estudio cuando nos volvamos a ver. Pero el tema de esta noche, de este estudio, es el misterio de la salvación. Misterio es algo que no ha sido revelado, algo oculto. Y la salvación, pues, lo que significa es rescate. Cuando alguien te rescata de algo. Y entendemos que nosotros fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, quien pagó su precio en la cruz del Calvario. Y dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Dice un corito, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Precioso corito, amén. Y es base bíblica. En ningún otro hay otra salvación, porque solo es el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Señor y Salvador dijo, y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Con esta pequeña introducción, vamos al libro de los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos. Luego vamos a repasar la Biblia. Y como ya dije, es posible que nos tardemos un tiempito en estos versículos, porque cuando tiene que ver con la salvación, mis amados, es importante que entendamos qué tan importante es la salvación para el mundo, pero más para el cristiano. Porque recordemos que cuando venimos a Cristo y hacemos lo que dice Romanos, Pablo nos dice Romanos, que confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesucristo es el Señor y somos sellados, y esto lo tratamos el jueves pasado, somos sellados con el Espíritu de Dios. Venimos a ser propiedad de Cristo. Pero entonces comienza nuestro caminar con Cristo Jesús, guiado por su Espíritu Santo. Amén. Entonces, vayamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 al 10. Y dice la preciosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor añada bendición a su preciosa palabra. Los objetivos son entender la profunda verdad en los pasajes que vamos a estudiar. Gloria a Dios. Comprender cuál es la condición espiritual de quien conoce a Cristo y experimentar los cambios espirituales de la persona que es por medio de la salvación de Jesús. Vamos al lunes, que estamos en Colosenses, del 11 al 15, y vamos a leer bajo el tema: el hombre sin Cristo está muerto. Dice el versículo 11: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay muchas personas que se enojan cuando el cristiano sale a la calle, predica de Cristo. Cuando el cristiano le dice a una persona, a un familiar: mira, Cristo te ama, ven a los caminos de Cristo, Él quiere salvarte. Hay muchas personas que se enojan porque critican a aquellos que predican la salvación, que es por medio de Cristo Jesús. Fíjese bien que se enojan porque no quieren conocer la verdad. Aquellos que no saben la verdad es porque no leen la palabra. Jesús dijo: mi palabra os dejo, mi palabra les doy. Lo más importante que tiene el ser humano hoy en día es la palabra vida, la palabra viva y eficaz de Cristo Jesús. Él no está con nosotros en físicamente, pero tenemos su espíritu en nosotros y tenemos su palabra. Y dice: mi pueblo peca por causa de conocimiento. Y el mundo peca porque no quiere tener conocimiento de Jesús. Cuando se le dice a una persona: mira, tú estás en pecado, tienes que venir a Cristo para que las cosas viejas pasen y Él te haga un nuevo ser. Fíjense cuál es el tema: el hombre sin Cristo está muerto. El que camina hoy en día y no ha confesado a Cristo como su único Salvador, dice la Biblia, Romano, que está muerto en delitos y pecado. Y esta verdad no puede ser cambiada. Esta verdad no puede ser ocultada a todo el mundo que se nos presente.
y cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con una persona, hay que decirle que solamente en Cristo está la salvación. Recordemos que nosotros cuando venimos al Señor tenemos una responsabilidad, serle fiel a Dios primeramente, pero luego el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y en cualquier oportunidad que tenemos que dejarle saber a los demás que están muertos en delito, en pecado. Hay muchas personas que se van a enojar. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos cuando por primera vez nos hablaron del evangelio? ¿Cuántos de nosotros no nos mofamos? ¿Cuántos de nosotros no criticamos a aquellos cristianos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos dio mucho más de una oportunidad para poder finalmente venir a sus caminos? Y hoy en día hay muchos por ahí que aunque se ríen o hacen gracia o se burlan del evangelio, cuenta tendrán que darle ello a Dios. Nuestro deber es predicar la salvación que es por medio de Jesucristo. Dice Pablo a los Colosenses, en él también fuiste circuncidados, pero no con circuncisión hecha a mano, sino está hablando de una circuncisión espiritual. Recordemos que Pablo le decía a aquellos judíos que ya la circuncisión carnal de nada valía. Lo que valía era el camino a Cristo, el confesar que Cristo es el Señor. Y Pablo tenía una lucha tremenda con los judíos, porque aquellos judíos no querían reconocer que aquel Mesías que había venido murió y resucitó. Aquellos judíos todavía querían justificarse por medio de la ley. Y la ley no salva a nadie. Lo único que salva es nuestra fe en Cristo Jesús. Dice, sepultados en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con él. Jesús dijo, y por todo el mundo predicar por este evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Hermano y amigo que nos está oyendo, la Biblia no es un libro de sugerencia. La Biblia es la viva palabra de Dios. Y lo que está escrito es para que nosotros aprendamos de ella, pero también la apliquemos a nuestra vida. No es tomar una porción de la que más me guste y tratar de interpretarla a mi manera. No. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto, Jesús tenía toda autoridad de reprenderlo. Pero lo único que Jesús decía es, escrito está. Entonces el ejemplo de nosotros es leer la palabra, guardarla en el corazón. El salmista dijo, tu palabra guardé en el corazón para no pecar contra ti. Guardamos la palabra en el corazón nuestro para ponerla por obra, pero cuando vengan esos ataques del enemigo, las circunstancias, las enfermedades, los problemas, nosotros podamos decir, está escrito. Él dijo, no te desampararé, no te dejaré, estaré contigo hasta el fin. Pero si no conocemos la palabra, es cuando el enemigo entonces toma ventaja del cristiano. El cristiano tiene dos armas poderosas, la palabra de Jesús y la oración. Y sin esas dos armas estamos débiles espiritualmente. Versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecado, en vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, reconocemos que nuestros pecados son perdonados totalmente. Cuando Dios le dice al ser humano, hijo mío, dame hoy tu corazón, es para limpiarle el corazón completamente, para que haya un cambio en la persona. Por eso es que el que era borracho, el que usaba droga, el que era fornicario, el que era adúltero, ya cuando viene a los caminos del Señor, deja esas pocas vergüenzas. Y los demás que eran cómplices con esa persona le decían, hay un cambio en ti, ¿qué te ha pasado? Y ahí es cuando podemos testificar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas hechas nuevas son. Anulando el acta de decreto que había contra nosotros,
que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Nosotros desde nuestro nacimiento tenemos, aunque no querramos reconocerlo, somos pecadores, tenemos el ADN del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, fuimos destituidos de la gracia de Dios. Desde Adán y Eva hasta el último que nace hoy en día, tenemos el pecado en la carne y tenemos esta lucha que aún siendo hijo de Dios, se nos hace difícil agradar a Dios, porque Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y no pretendemos alcanzarlo todo. Si es cuanto más lucha tenemos en nuestra vida cuando confesamos que Cristo es el Señor. Cuando decimos voy a seguir a Cristo es cuando más el enemigo ataca nuestra vida. Pero Jesús en la cruz del Calvario, le dice Pablo a los colosenses, Él murió para que todo aquel que venga en Él tenga vida eterna. Y le dice a los colosenses que en esa cruz Cristo pagó el precio. Lo único que tenemos que hacer es reconocer ese sacrificio. Y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz. Cuando Él resucitó al tercer día y luego vio a los discípulos, dijo, toda potestad se me es dada. Porque lo único que tenía que hacer era pagar el precio por nosotros. Y aquí en la cruz, Él pagó por todos nosotros la deuda que teníamos del pecado. Pero ahora tenemos un compromiso con Dios Padre, reconocer que su Hijo murió por nosotros y venir a Él humildemente para que recibamos perdón de pecado. A veces la Biblia es tan fácil de entender, pero el ser humano se lo complica. ¿Y por qué dice el ser humano, el pecador? ¿Por qué yo tengo que arrepentirme de nada? Si yo no soy malo, yo nunca he matado, yo nunca le he hecho mal a nadie. Y la Biblia no dice que hay pecado pequeño o grande, dice por cuanto todos. Si mientes, le fallas a Dios. Jesús dijo que si odias a tu hermano, eres homicida. ¿Y cuántas otras cosas no hacemos diariamente y luego no queremos justificar que somos buenos? El único bueno es Dios. Y todos necesitamos la salvación. Vamos al martes. Y el subtítulo dice, el hombre sin Cristo está lleno de vicios. Y esto le va a doler a muchas personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. El hombre sin Cristo está lleno de vicios. Dice 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Quiere decir, no se equivoquen. En español sería, no te equivoques. Dice, punto y coma. Pablo prepárense, dice Pablo, porque la lista de lo que le voy a dar aquí comenzó diciendo, no van a heredar. No está diciendo estos versículos que es posible que vayan a heredar si hacen esto, hacen aquello. Aquí la palabra del Señor dice, no saben que los injustos no van a heredar, no van para el cielo. Dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Hay que tener cuidado, dicen por ahí, con tocar eso. No hay que tener ningún cuidado porque es lo que dice la palabra preciosa del Señor. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí es que viene el versículo 11, que nos toca un poquito a nosotros y nos recuerda de dónde Dios nos sacó. Porque aquí Pablo dice, y estos eran algunos de nosotros éramos eso. Algunos fuimos ladrones, otros fuimos ávaros, otros fueron borrachones, otros fueron maldicientes.
que le encantaban decir como dice mi pastor, ese ajo y cebolla, le encantaban decir esas malas palabras. Y hay personas, hermano, que no pueden decir una sola oración, sino con 2 y 3 malas palabras en la conversación. Eso ya está incrustado en ello. Es su parte de ser, es su manera de vivir. Y esto eras algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense aquí que lo que está diciendo Pablo a los corintios es, aunque ustedes eran de esas cosas en el pasado, ya no lo son, porque fueron santificados en el nombre del Señor Jesús por medio de su Espíritu. Porque la santificación viene por medio del Espíritu de Dios, cuando somos obedientes al Espíritu Santo. Y cuando golpeamos esta carne para agradar a Dios. Porque hasta que muramos o hasta que estemos aquí en esta tierra, vamos a tener luchas. Porque somos tentados con nuestra propia concupiscencia. Es decir, hay cosas que a nosotros nos gustaban, que el enemigo nos trae a la vida hoy en día para ver si volvemos a caer. Y si antes tú tenías que pagar por el alcohol, hoy se te presentan 2 y 3 personas que te la quieren regalar. Porque el diablo es astuto y él sabe, como dicen por ahí, él sabe de dónde uno cojea. Y él sabe cómo ponernos trampa. Y cuando estamos débiles en la oración, en la palabra, es cuando estamos propensos a fallarle a Dios. Y después decimos, Señor, ¿por qué dejaste que cayera? Caíste tú, porque te descuidaste. Porque la palabra dice que Dios es fiel. Entonces yo tengo que serle fiel a Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Vamos rápidamente al miércoles. Dice el subtítulo, quien viene a Cristo cambia radicalmente. Y este subtema del expositorio, dije, wow, quien viene a Cristo cambia radicalmente. Hay muchas personas que van a discutir un poco esto porque hay personas que van a decir, bueno, hermano, no todos cambian de la misma manera. Varón, no todos cambian en el mismo día. Y es verdad, hay personas que vienen a Cristo y en ese mismo día el Espíritu Santo lo agarra y lo convierte en otra persona. Llegan a la casa y no quieren saber de esas cosas que ellos antes les gustaban. Hay otras personas que necesitan un proceso y se toma más tiempo el cambio en su vida, pero el cambio es seguro porque Dios comienza a actuar en la persona. No todos somos iguales y hay que tener más paciencia con uno que otros. Pero de que hay un cambio en nuestra vida. Porque cuando Dios te toca, ya tú no eres el mismo. Cuando Cristo viene a tu vida, ya tú no eres el mismo. Tú sientes una paz que el mundo nunca te ha dado. Tú sientes un amor por los demás que nunca lo habías sentido. Tú sientes un deseo por ir a la iglesia a alabar a Dios que nunca lo tuviste. Y tú sientes una necesidad de la palabra y la oración, porque sabes que es cuando tienes comunión con Cristo. Pero eso es cuando dice la palabra del Señor, cuando estamos en nuestro primer amor. Quien viene a Cristo cambia radicalmente. Dice Tito 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, voy a hacer una pausa ahí. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en el mundo? Hermano, cada vez que prendemos la televisión, cada vez que vemos las noticias, lo único que se habla y se ve es destrucción, es odio, es crimen, ¿verdad que sí? Es como el hombre se hace mal a otro, como los presidentes, los reyes se enseñorean de su pueblo. Lo único que se habla es de guerra, del odio uno con otro.
Ya no es posible sentarnos aunque creamos diferentes cosas y poder dialogar y poder tener una conversación, aunque sea de temas que no estemos de acuerdo. Ya eso no se puede porque la gente se enoja. Cuando usted no le dice lo que el otro quiere escuchar, se enoja. En la misma congregación, cuando el pastor predica lo que hay muchos que no quieren escuchar, se enojan. Y Pablo dice, escúchalo todo y retén lo bueno. Si tú sabes que no estás fallando contra Dios, alaba a Dios porque Dios está hablando y tú estás bien con Dios. Pero si te enojas, el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? Yo no te he dicho nada malo, mijo. ¿Cuál es el enojo? Cuando sabemos que hacemos las cosas mal. Y es triste saber que hay que tener cuidado hoy en día con quién hablamos, porque si no decimos lo que quieren escuchar, se enojan. Y ya vienen ustedes con lo mismo. Pero Pablo dice, no me canso de repetirle lo mismo. Y nosotros tenemos un deber y no cansarnos de repetirle a cuantas personas veamos de que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y Pablo le dice a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Oigan las descripciones, a ver si en una de esas tú y también yo caigo. Insensato, rebelde, estábamos extraviados, esclavo de concupiscencia. ¿Sabe lo que significa esto? Esclavo de concupiscencia quiere decir que éramos esclavos de los deseos carnales que teníamos. Y cuando la carne tiene un vicio, un deseo que no se puede saciar por más que lo tenga, somos esclavos de ese vicio. Hay vicios terribles que nos llevan a la ruina, a la calle. Hay personas que andan de homeless en la calle porque los vicios lo han llevado hasta allá. Por más que han habido personas que le quieren ayudar, no pueden porque son personas que están hundidas en el vicio. Dice el versículo 4, pero cuando manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia de nosotros que hubiéramos hecho. Estos versículos son importantes para aquellos que quieren justificarse y decir porque yo, porque yo soy bueno, porque yo hago, porque yo esto. Y aquí Pablo está diciendo que somos salvos no por obra. Y vamos a llegar al versículo cuando dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No hay nadie que pueda lograr llegar al cielo por obra. La única obra redentora que importa es la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo demás depende de Cristo Jesús. Y lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Y lo poco bueno que somos es su Espíritu actuando en nosotros. Pablo dijo que no soy nada ni nadie. Siervo inútil soy. Porque lo que hago es el Señor en mí. Por eso decimos, toda gloria es de Cristo. Gloria al Señor. Dice, nos salvó y no por obra de justicia que habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No solamente Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, sino que nos ha prometido el Hijo, donde yo estoy, ustedes también estarán. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira que te mando, que te esfuerce y sé valiente, porque los problemas van a venir. Pero si estamos agarrados de Cristo, esa tormenta que venga no nos va a derribar. Y si le somos fiel, Él nos tiene un galardón, una corona de vida eterna para todo aquel que no se rinda. Vamos al jueves y vamos a ir a Romanos capítulo 8.
Romanos es un libro que toma tiempo. Cuando Pablo describe a los romanos, son verdades muy tremendas y es un libro que no se puede leer rápidamente. Son versículos que uno tiene que detenerse, analizarlo, estudiarlo, guardarlo en el corazón y ponerlo por obra. El subtema dice: las obras de la carne conducen a la condenación. Hermano, es importante recordar que la carne, lo único que hace la carne en nuestro cuerpo es jalar para abajo, para la tierra, porque nosotros vinimos del polvo. El Señor creó a Adán del polvo y no fue viviente sino hasta que el Señor sopló espíritu dentro de Adán. Sino hasta tanto estaba muerto. Y el Señor dijo que por el pecado del polvo donde vinimos, al mismo polvo volveríamos. Entonces Pablo está diciendo aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Y si tuviéramos que detenernos en esta noche, en este versículo de Romanos 8, debiéramos de detenernos. Mis amados, dice: ahora pues no hay condenación en Cristo Jesús, pero no termina ahí. Hay una coma y luego sigue y dice: los que no andan conforme a la carne. No hay condenación a los que no están agradando a la carne. Yo puedo decir, usted puede decir: no tengo condenación cuando no estoy agradando a la carne, porque si no está agradando a la carne, tú estás tratando de agradar a Dios. Y aunque tengamos la lucha que tenía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Seguimos al blanco soberano y cuando caemos, reconocemos, como dice Juan: abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Señor, caí, perdóname, ayúdame a serte fiel. Y esos pequeños momentos, esos pequeños días que andamos con el Señor, podemos darle gracias porque es Él en nosotros, no nosotros solos. Porque el mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pero cuando hacemos las obras de Dios, podemos decir: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Entonces, si yo tengo seguridad de salvación, es porque no estoy agradando a la carne. Y hay personas que dirán: hermano, ¿y cómo es eso de no agradar a la carne? Qué bueno que preguntas. Agradar a la carne es que cuando tengamos esos pensamientos pecaminosos, esas luchas, cuando la carne quiere volver a jalar de donde Dios nos sacó, nosotros doblemos rodilla y le pidamos a Dios fortaleza de parte de Él para no fallarle a Él. Porque la carne a veces nos dice: mira qué bien, mira qué rico se ve eso. ¿Te acuerdas de aquellos momentos? Y Satanás viene y te dice: ¿te acuerdas qué bien la pasaba en esos parties? ¿Te acuerdas qué bien, qué buena borrachera te daba? Dios es bueno, Dios te perdona. Pero cuando miramos para el cielo y decimos: ay, pero es que Dios ha sido muy bueno conmigo. Él me sacó del fondo del lodo cenagoso. Yo no era nadie, Él me miró con ojos de amor. Y me sacó y me cambió y me dio un nombre nuevo. ¿Cómo yo voy a olvidar la misericordia de Dios? Por eso Pablo dice: poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el dador de vida. Cuando comparamos lo que Dios ha hecho por nosotros a las pocas cosas que este mundo ofrece, no es posible ser infiel. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros y aún más lo que nos dará, que es la vida eterna, no se compara con nada que este mundo pueda ofrecernos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, fíjense bien que Dios manda a Jesús, a su Hijo, en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien, Dios manda a Jesucristo para pagar un precio que Él no tenía que pagar, pero por amor
lo pagó por nosotros en forma de hombre, para que siendo hombre cumpliera con toda la ley. Y el hombre perfecto, que es en Cristo Jesús, como cordero inmaculado, como sin mancha y sin arruga, un sacrificio perfecto por nosotros. En la cruz del Calvario, Dios lo puso a él como sacrificio, porque ningún otro podía hacer lo que Cristo hizo. Entonces tuvo que enviar a su propio hijo en la carne para dar su vida por nosotros. Entonces nosotros poder tener redención y perdón de pecado. Porque ningún hombre alguno pudo morir por otro, por cuanto todos éramos pecadores. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sabe que esto es muy fácil de entender, porque lo que Pablo está diciendo aquí es que si un espiritual habla con un carnal, el espiritual le va a decir al carnal: ay, yo sí me gozo en el Señor. Tengo problemas, tengo dificultades, no sé qué voy a hacer en alguna circunstancia, pero Dios ha sido tan bueno que yo sé que Él tiene el control de mi vida. Yo sé que mañana el Señor hará su obra. No sé lo que hará, no sé cómo lo hará, pero yo me gozo en el Señor, porque hasta aquí Él ha sido fiel y yo sé que Él permanece para siempre. Y cuando ese espiritual le habla a un carnal y el carnal le dice: ay, mijo, tú no sabes los problemas que tengo yo. A alguien que no conoce a Cristo, te comienza a decir una lista de dificultades que tiene y de problemas y de todo lo que le está pasando, que lo único que te dice: yo quisiera ya morirme, porque esta vida no tiene sentido. Es problema tras problema tras problema y tú ves que no se me mejora la situación. Estoy cansado. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza, vive en la carne, aprecia la carne, alimenta la carne. Pero el hombre o la mujer espiritual sabe que tiene esperanza porque Jesucristo tiene el control de su vida. Y no es que todo nosotros nos sale bien, porque mucha gente cree que el camino del cristiano es fácil. Tenemos prueba igual que los demás, y aún más porque el enemigo con nosotros nos hace la guerra. Pero nosotros sabemos que tenemos recompensa, que tenemos a alguien que no nos deja solos, que en medio de las dificultades Él está ahí. Esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y aquel que está en el mundo que no ha conocido a Cristo. Dice la palabra: porque yo sé en quién he confiado. Hermano, cuando usted dice eso a alguien, no que el doctor me dijo eso, pero yo sé en quién he confiado. No, que ya no sé cómo voy a resolver eso, pero yo sé en quién he confiado. Y yo sé que mi Redentor vive. Y no vivo para agradar a la carne. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense que el carnal siempre está pensando en cómo agradar la carne. Y cómo voy a hacer esa cirugía, y cómo voy a comprar esto más nuevo, y cómo esto. Nunca se sacian. Mientras más tienen, más quieren. Y el Hijo de Dios se contenta con lo más pequeño que tiene, porque sabe que Dios que se lo ha dado. Señor, no merezco todo, pero lo que tengo te lo doy gracias a ti. Porque si tengo trabajo, tú me lo diste. Si tengo salud, tú me la has dado. Si tengo mi familia, eso eres tú, Señor. Si tengo mi hogar, es porque tú lo has querido. Si tengo un carro, es porque tú me has bendecido. Señor, todo es por ti y para ti. Y sin ti nada soy. Porque un corazón contristo y humillado no desprecia a Jehová. Más para adelante, en el mismo capítulo 8 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que un hombre carnal o una mujer carnal, y aquellos que nos están viendo que no son cristianos,
Cuando la Biblia dice la carne o una persona carnal es aquel que no sirve a Dios. Puede conocer de Cristo, puede saber quién es Cristo, pero vive para agradarse a Él mismo. Tú tienes que decidir. El Señor Jesús dijo, no puedes tener dos señores. O sirve a las riquezas o sirves a Dios. Si te dedicas a servir a Dios, tienes que negarte a ti mismo. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, son los deseos que este cuerpo siempre quiere. Y por eso está diciendo Pablo aquí que los deseos de la carne están en contra de los deseos de Dios. Porque el Señor dijo al profeta, mis pensamientos no son tu pensamiento, ni como yo camino, caminas tú. Pero si somos guiados por Él y por su Espíritu, no vamos a caer. Y desde que nos levantamos estamos pensando, ¿cómo puedo agradar a mi Dios? En vez de aquello que no he conocido a Dios, decir, ¿cómo puedo agradarme yo mismo? Y lo primero que piensan los fines de semana es, hoy sí me toca darme un 12. Hoy me doy de party porque me lo merezco. Pero al final de la noche te das cuenta que estás vacío, que todavía no tiene la paz que tanto busca. Y tengo que para decirte que esa paz solamente la ofrece Cristo. Dice aquí el 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. Si eres visita o nos está viendo por medio de las redes y te preguntas, ¿cómo sé si tengo el Espíritu de Dios? Yo te preguntaría, ¿has confesado a Cristo como tu Salvador? Bueno, yo creo en Dios. No, la palabra dice, el que me confesare delante de los hombres, dice Jesús, yo le confesaré delante del Padre. Ven a la iglesia y sin temor alguno dile al pastor, yo tengo necesidad de darle mi vida a Cristo, porque reconozco que sin Él no soy nada. Solo Él tiene la salvación de mi alma. Y yo quiero conocer a aquel Cristo que ustedes predican. Ven y dale una oportunidad a aquel que dio su vida por ti. Y yo te aseguro, no te vas a arrepentir. Entonces, cuando vienes a Él y lo confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Dios lo levantó al tercer día de los muertos, que vive y reina y viene pronto, entonces la paz que tú vas a comenzar a sentir en tu corazón va a ser distinta a la que no te han podido dar los deseos carnales de este mundo. Y ahí te vas a dar cuenta que el espíritu que te está guiando ya no es el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que te lleva a hacer la obra de Cristo. El amar cuando te odian. El hacer el bien aunque te hagan mal. El perdonar aunque no te perdonen. Y ahí te das cuenta que es Dios que está obrando en tu vida. Y ese caminar es el Espíritu Santo en tu vida. Luego dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Ya que nos queda mucho tiempo, vamos al viernes. La salvación es por fe. Hermanos, ya dijimos que la salvación es un mérito que no merecemos. Es un rescate. ¿Y de qué Dios nos rescató? Del infierno. Nos rescató del pecado. Nos rescató de esta vana manera de vivir. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y ahí debiéramos de poner, subrayar, para que nos recordamos que ahí dice, por cuanto todos pecamos. Todos no tenemos que incluir. Por cuanto todos hemos pecado. Y estuvimos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El mormón, ni el testigo de Jehová, ni Mohammed, ni hindú, ni el Buda, no hay otro que te pueda salvar. No es María, no es José, no es la Virgencita. Aquí Pablo está diciendo que la redención solamente viene por Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense cómo termina este versículo. A fin de que Él es el justo y el que justifica por medio de la fe de Jesús. El justo es Cristo. Por eso Pablo dice, ahora pues justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Lo único que podemos hacer es tener fe en Cristo, porque es por medio de la fe que tenemos redención y perdón de pecados. El Señor le dijo a aquel discípulo, ¿tú quieres ver? Tú dijiste que quería ver, ven y toca. Pero bienaventurado aquellos que vienen, que sin ver van a creer. Y el Señor está hablando de nosotros. No hemos visto, nuestros ojos no han visto aquel Cristo Jesús, pero nuestro espíritu ha sentido que hay un Dios que está vivo. Nuestro espíritu ha sentido el Espíritu Santo en nosotros cuando somos sellados con la promesa. Y en medio de las dificultades sentimos que Dios está con nosotros, porque Dios es real. Amén. Dice 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justificados porque tenemos fe en Cristo, no porque hemos hecho algo que agrada a Dios. Porque solamente Jesucristo puede perdonarnos a nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Para aquellos que no están escuchando, que están comenzando a tratar de seguir al Señor, Pablo tenía una lucha tremenda porque los judíos en el tiempo de Jesús, aquellos que no aceptaron a Jesucristo como Salvador, aquellos que no quisieron creer que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el aquel que había hablado Isaías que venía para salvar al pueblo, ellos todavía creían que por medio de sus obras iban a ser salvos. Y aquí Pablo comienza diciendo, ¿es Dios solamente de ustedes o de los gentiles? Gentiles eran aquellos que no eran judíos. Cualquier otra nacionalidad que no era judío. Entonces Pablo está diciendo aquí, no, Dios es el Dios de todo. Porque ahora por medio de Jesucristo hay una nueva familia. Recordemos que Juan, capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Jesús vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Entonces dice la palabra del Señor, más a todo el que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios.
Ahora el Señor está tratando con la iglesia. Y en la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, la iglesia que sigue a Cristo, no hay judíos, no hay gentiles, no hay guatemalteco, no hay dominicano, no hay indio, no hay canadiense, nada de eso. Somos uno en Cristo Jesús. Y tu nacionalidad, ni la mía, tiene alguna importancia porque somos lavados por la sangre de Cristo y ahora somos ciudadanos del cielo. Todos pertenecemos a la misma familia del Señor y somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo del Señor. Y valemos lo mismo uno y el otro. Y tenemos que amarnos uno al otro, ayudarnos y respetarnos. Porque nadie vale menos para el Señor, ni nadie vale más. Pablo mismo dijo, él y Apolo, el que planta y el que riega, uno hace la obra y el otro hace también. Y van a recibir recompensa. Pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces Pablo está diciendo, olvídense de que ustedes tienen el título de judío. Y porque soy judío voy para el cielo. No, olvídense de eso. Porque ahora el que no viene por Cristo Jesús, sin importar quién sea, no va para el cielo. Y Pedro tuvo una lucha tremenda cuando regresó a Jerusalén porque lo querían condenar los discípulos de Jerusalén. Y tú predicando, Pedro, a los gentiles, a un hombre que no era judío, y entraste a la casa a comer con ellos. Y Pedro tuvo que explicarle a ellos en esa reunión, déjenme decirle lo que Dios hizo con ellos, con Cornelio y su familia. El Señor se le pareció, el Señor le habló. El Señor la tocó y con el Espíritu Santo ellos comenzaron a hablar en lengua. No hay asesión de personas para con Dios. El mismo Dios tuvo que dar una revelación a Pedro diciéndole, mata y come y no llame inmundo a lo que yo he limpiado. Y ahí entramos nosotros, porque todos tenemos el privilegio de poder venir al Señor. Todos podemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No hay asesión de personas para con Dios. Y nosotros como iglesia no podemos hacer asesión de personas con nadie, sin importar el dialecto, el idioma o la nacionalidad. Somos uno en Cristo. Dice aquí el 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, es también de los gentiles. Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Otro problema que había es que los judíos decían que todo el que quería ser salvo tenía que ser circuncidado. Y Pablo dice, lo que hay que circuncidarse es el corazón, porque es lo que le importa a Dios. Olvidemos la carne, olvidemos el viejo pacto. El pacto que importa hoy en día que estamos en la gracia es el pacto con Dios por medio de su Hijo Jesús. Voy a terminar con el sábado para terminar ahí. Y entonces el domingo, si Dios nos permite llegar allá, trataremos la carta de los Efesios. Dice sábado, en Santiago 2:14, bajo el subtema, el cristiano debe tener buenas obras. Tengamos cuidado con ese subtema que le puso el Ignario ahí, es que no somos salvos por obra, pero hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Qué quiero decir? Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Y el que tiene buenas cosas en su corazón, hace buenas obras. Pero no hacemos buenas obras porque nosotros somos buenos o porque no queremos llevar al cielo. Hacemos buenas obras porque guiado por su espíritu hacemos la voluntad de Dios. Y las pocas cosas buenas que hacemos es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Entonces podemos decir, Señor,
toda gloria es para ti. Dice Santiago, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está hablando a la conciencia de nosotros. Y nos dice, si un hermano o una hermana están desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le das algunas cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está diciendo, si alguien tiene una necesidad y tú le dices, ay, Dios te bendiga, y teniendo tú cómo bendecirlo, no lo bendice, ¿de qué valen esas palabras vacías? Si podemos, debemos. Si podemos bendecir al otro con un pan, con un lonche, como dicen por ahí, con una comida, con una vestimenta, con unos calzados. Hay cosas pequeñas que tal vez para nosotros digamos, ay, pero es tan pequeño lo que voy a hacer por aquella persona. Para ti tal vez sea pequeño, mi amado, pero para esa persona va a ser algo bien grande porque no tiene nada. Y no solo con el desconocido en la calle, aún mismo en las iglesias hay muchas necesidades. Siempre y cuando lo hagamos de corazón para Dios y por amor a Dios, hermano, no solamente vamos a bendecir a aquella persona, sino que recibiremos bendición. Porque el Señor dijo en Proverbio, al que pobre da, a Jehová presta. Hermano, si le estás prestando a Dios, Dios multiplica. Dios no paga lo mismo que tú le has dado. El Señor multiplica. Y en gran manera. Y alguno de vosotros dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le das cosa. ¿De qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Déjeme dividir estos dos versículos. El 18 dice, tú tienes fe y yo tengo obra. Santiago está hablando de que una persona le puede decir a otra, tú tendrás tu fe, pero mira las cosas que yo hago. No, Santiago está diciendo que las cosas que tú haces, si no las haces por medio de la fe en Cristo Jesús, de nada vale. Ay, no diga eso, fulano, no diga eso, hermano. Me dirá una persona de la calle, yo no creo en Dios, pero yo hago mucha obra buena. Si no la hace para glorificar a Dios, tú las estás haciendo para glorificarte a ti mismo. Pero nosotros reconocemos que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, dice su palabra. Y lo que hacemos es porque Él lo ha puesto en nuestro corazón. Entonces, no te gloríes por lo que hace. Dice Pablo, el que quiera gloriarse, qué lindo es Dios. El que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Mi alma alaba a Dios. ¿Tú quieres gloriarte? Ay, Dios sí es bueno. ¿Y qué pasó? Ay, puso en mi corazón que le diera $5 a este varón para un lonche. Ah, pero tú eres bueno, varón. No, el bueno es Dios. Porque yo era malo, pero Dios ha cambiado mi vida. ¿Me están entendiendo? Seguimos, porque ya tenemos que terminar. Si me regalan 2 o 3 minutos, terminamos. Pero alguno dirá, tú tienes, bueno, ya tocamos eso, vamos al 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios. ¿Y sabes lo que está diciendo Santiago? Qué bueno. Los demonios también creen y no solo creen, tiemblan. Tú crees y no tiemblan ante Dios. Los demonios saben quién es Dios y tiemblan. Cuando aquel endemoniado vio a Cristo, se arrodilló y dijo, ¿qué quieres conmigo, hijo del Dios Altísimo? Porque saben que Jesucristo es el Señor, que Él tiene potestad y todo poder. Los demonios lo conocen y tiemblan a su presencia. Y el mundo hoy dice, sí, yo creo en Dios y es como creer en nada. No, el que cree en Dios tiembla, porque la palabra dice que delante de su presencia tiembla la tierra. Y temblamos porque reconocemos que es el Dios que hizo los cielos y el universo. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Abraham no fue llamado hijo de Dios solamente porque fue Abraham. El Señor le dijo, tú tienes un hijo que tú amas y yo quiero que tú lo traigas y lo sacrifiques. Y en esos tiempos, aunque la familia de Abraham no lo practicara, las generaciones, las personas alrededor de Abraham practicaban esas cosas diabólicas que eran sacrificar a sus hijos a los demonios, a sus dioses. Y el Señor le dice a Abraham, agarra a tu hijo tu único y ve y sacrifícamelo. Y Abraham dijo, me levanto de mañana y voy a hacer lo que Dios me mandó. Pero luego entendemos en Hebreo capítulo 11 que Abraham creía que si Dios lo mandó a sacrificar a Isaac, también Dios era poderoso para levantarlo de donde iba a caer. Y Abraham dice, si tú me lo diste, tú me lo puedes pedir. Pero si yo te lo doy, Padre, tú también me lo puedes dar para atrás. Porque todo es de tuyo y para ti. Por eso fue que la fe actuó en Abraham. Con fe a Dios, hizo lo que Dios le mandó. Eso es la fe con la obra. Pero ven cómo Abraham actúa para glorificar a Dios, no para glorificarse. Entonces Dios dijo, no, tranquilo Abraham. Mira un corderito ahí, sacrifícalo porque yo sé que tú me temes. Y no me niegas nada. Por cuanto tú no me has negado tu único, yo he prometido por mí mismo. ¿Entiendes? Y ahí comienza la relación de Abraham con Dios. Esa amistad. Mi siervo Abraham. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recordemos que esta ramera, cuando llegaron aquellos judíos, aquellos jóvenes de verificar a Jericó, aquella ramera lo escondió para que no lo mataran. Pero después que se fueron los guardias, ella dijo, recuerden la misericordia que he hecho con ustedes, porque yo he oído el Dios que ustedes sirven. ¿Y qué pasó? Que cuando José llegó con los judíos para conquistar a Jericó, dijo, acuérdense de aquella ramera que lo ocultó a ustedes. Hicieron un pacto con ella, ¿verdad que sí? Vayan y búsquenla ahí a su casa y protéjanla. Entonces, fue bendecida porque actuó con fe. Pero no dijo, no, Dios es bueno y aquí yo me quedo. No, cuando se le presentó la oportunidad, actuó por fe. Sabía que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Finalmente, para terminar en esta noche, el versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. De nada vale que tengamos fe si no hacemos la obra del Señor. ¿Y qué obra? Usted preguntará, ¿y qué obra, hermano, es que tengo que hacer yo? Bueno, la obra que tiene que hacer es hacer la voluntad. Jesús dijo, que hagan la voluntad del Padre. Y si tú me preguntas en esta noche, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Busca su palabra. Su palabra nos dice qué tenemos que hacer para agradarle a Él. Su palabra nos dice cómo vivir piadosamente, cómo perdonar, cómo amar, cómo buscar su presencia. Este libro de instrucciones nos dice todo lo que debemos de hacer para agradar a nuestro Dios. Y recordemos que Cristo viene pronto y que poco tiempo nos queda. Y en esta noche quiero terminar preguntándote, si el Señor viene esta noche y toca tu puerta, ¿estás listo para irte con Él? Tú dirás, bueno, todavía tengo tiempo, todavía estoy joven, todavía este año está comenzando, todavía a final del año. Y el Señor dice, ¿qué sabes tú del mañana? Así que mientras tenga vida, ven corriendo ante el Señor. El Señor dice, ven y estemos a cuenta. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz y el amor de nuestro Señor esté en cada uno de nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros, a los que estamos aquí. Y gracias a los que están en vía del internet, que nos siguen en Facebook y en YouTube. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde. Sigan orando por nosotros para que este ministerio
sea para la gloria y honra del Señor, y nosotros oraremos por ustedes para que esta palabra sea de gran bendición. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias, te doy honra, Señor. Te alabo porque tú eres bueno, porque no hay otro como tú. Gracias por esta oportunidad que tú me permites compartir tu palabra con tu pueblo. Gracias, Señor, porque ella no retornará vacía, sino que hará tu voluntad. Padre, te pido por aquellos que nos escuchan, Señor, que tú pongas en sus corazones ese deseo ardiente de venir a ti, de venir a estar a cuenta, Señor, de reconocerte, Señor, y recordar en esta noche que la salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Padre, pedimos por aquellos que nos siguen, por aquellos que están enfermos, por los necesitados. Señor, en tu mano estamos y sin ti nada podemos hacer. Si tú quieres, permítenos estar una vez más el domingo para glorificar y honrar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.